Hoy vamos a estar dando continuación a nuestro tema triángulos. Hablaremos sobre la línea y puntos notables de un triángulo. Pero antes, daremos un paseo por congruencia de triángulos. Lo primero que vamos a hacer es recordar qué significa el término congruencia. Nos dice que en geometría, decir que dos figuras son congruentes significa que tienen el mismo tamaño y la misma forma. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos el triángulo ABC y el triángulo PQR. Las longitudes de los lados de ambos triángulos las relacionamos cada una con su homóloga, es decir, el segmento AB la relacionamos con el segmento PQ, el segmento BC con el segmento QR y el segmento AC con el segmento PQ. ¿Vamos bien? Podemos decir que los ángulos homólogos en estos dos triángulos también miden lo mismo. Ya por último podemos aseverar que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. ¿Vamos bien? En la congruencia de triángulos se cumplen las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva. Y también pasaremos a repasar algunos postulados. En este momento estaremos hablando de postulados sobre la congruencia de triángulos. ¿Vamos bien? Son tres. El primero es el postulado lado, lado, lado. Aquí está abreviado LLL. ¿Qué nos dice? Si los lados homólogos de dos triángulos son congruentes, entonces los triángulos también lo son. Recordemos que cuando habla de lados homólogos se refiere a los lados que están en la misma posición. Por ejemplo, estos dos segmentos o lados son homólogos, tienen la misma longitud. Estos dos también tienen la misma longitud y el tercer lado también tiene la misma longitud. Es por esto que podemos aseverar que el triángulo ABC y el triángulo MNL son congruentes. Ese es el primer postulado. Recordemos que un postulado es un axioma que no siempre tiene que ser demostrado, pero si usted quiere demostrarlo, no hay ningún problema. Bien, pasamos al segundo postulado. En el postulado número 2 nos dice postulado ángulo, lado, ángulo. Y nos dice que si dos ángulos de un triángulo y el lado comprendido entre ellos son congruentes con los elementos homólogos de otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes. También presentaremos ejemplos. Aquí tenemos dos triángulos cuyas características visualmente se ven muy parecidas, se ven exactamente iguales, pero vamos a comparar si los ángulos homólogos y el lado comprendido entre ellos son congruentes. Visualmente tenemos acá
que el ángulo A y el ángulo P son congruentes, así como el ángulo C y el ángulo Q también son congruentes. El lado formado entre estos dos ángulos en ambos triángulos dice que tiene la misma medida. Entonces, el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Por último, vamos a ver el tercer postulado llamado lado, ángulo, lado, el cual nos dice que si dos lados de un triángulo y el ángulo comprendido entre ellos son congruentes con los elementos homólogos de otro triángulo, entonces los triángulos también son congruentes. Vamos a ver. Aquí tenemos el triángulo ABC y el triángulo PQR. Si tenemos el segmento AB es homólogo del segmento PR y miden lo mismo, es decir, son congruentes, y también el segmento AC es congruente con el segmento PQ, entonces analizamos el ángulo que se formó entre estos dos segmentos en ambos triángulos y al ver que miden lo mismo, entonces tenemos dos triángulos congruentes. Ahora sí, mi gente, se acabó la baraja. Vamos a hablar de líneas y puntos importantes de un triángulo. Aquí vamos a mencionar las líneas, tanto las líneas como los puntos relativamente importantes que se pueden trazar en un triángulo. Las líneas son bisectriz, mediatriz, alturas y mediana. En el caso de los puntos, son el resultado de trazar las líneas notables. Podremos empezar entonces con la bisectriz. La bisectriz es una línea recta que divide un ángulo en dos partes iguales, es decir, dos ángulos congruentes. Como el triángulo posee tres vértices, tres ángulos, si trazamos el número de bisectrices, una bisectriz por cada ángulo, tendremos que el ángulo A quedará dividido en dos partes iguales, el ángulo B también y el ángulo C también. Cuando estas tres líneas rectas convergen en un punto, es decir, se unen en un punto, ese punto recibe el nombre de incentro. ¿Vamos bien? Ahora vamos a ver la mediatriz. En el caso de la mediatriz, vamos a interpretar qué es una mediatriz. La mediatriz de un lado de un triángulo se define como la recta perpendicular a dicho lado que pasa por su punto medio. Es decir, ¿qué hacemos aquí? Ubicamos el punto medio en cada uno de los segmentos y trazamos una línea perpendicular por dicho punto medio. Como podemos ver en la imagen, en el segmento AB, aquí está el punto medio. En el segmento BC también fue ubicado el punto medio, y en el segmento AC por igual. Al trazar las líneas rectas, se cortaron en este punto, el cual recibe el nombre de circuncentro. Vimos que en la bisectriz el punto resultante de trazar las tres bisectrices se llama incentro, y en el caso de la mediatriz lo llamaremos
circuncentro. Ahora vamos a analizar las alturas, ¿verdad? ¿Qué es una altura? La altura de un triángulo respecto a uno de sus lados se define como la línea recta, como la recta perpendicular a dicho lado que pasa por el vértice opuesto al mismo. Es decir, si unimos uno de los vértices del triángulo de manera perpendicular con su lado opuesto, a esa línea recta le llamaremos altura. Como tenemos 3 vértices, vamos a repetir la acción 3 veces y tendremos 3 alturas. Al igual que en los 2 casos anteriores, las alturas convergen en un punto en común que se llama ortocentro. Y por último, y no menos importante, mi gente, vamos a hablar sobre la mediana. La mediana de un triángulo se define como la recta que une un vértice del triángulo con el punto medio del lado opuesto a dicho vértice. Es decir, en este hay una combinación, porque primero voy a determinar cuál es el punto medio de cada segmento y luego voy a unir cada vértice con ese punto medio. Al igual que en los casos anteriores, la bisectriz, la mediatriz, las alturas, la mediana también produce un punto de convergencia que es el último de los puntos notables del triángulo, al cual vamos a llamar baricentro. ¿De acuerdo? Bueno, mi gente, esto ha sido todo por esta entrega. Confiamos en que te vas a suscribir. Nos va a dejar tu parecer sobre este material con un like. Lo vas a compartir y en los comentarios dejarás tus preguntas o comentarios o respuesta a las preguntas que hayamos podido hacer en el desarrollo del video. Bye.